este culto de adoración al Señor. Partimos el domingo anterior, esta serie que se titula No me avergüenzo, que estamos estudiando respecto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio a la manera que nos dejó el Señor y en las cartas del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo para nuestra vida. Y el título de este sermón de este día se llama El Evangelio y mi liderazgo. Y como siempre hemos estado como texto base en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 12. Si le ha encontrado mi hermano, va a estar en el monitor. Leemos este versículo, oramos y estudiamos de su palabra. En el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Señor, gracias una vez más porque nos permite hoy estar en tu casa. Señor, siendo enriquecidos con tu palabra, siendo enseñados por tu palabra. Quizás estamos descubriendo cosas que hemos arrastrado por mucho tiempo en nuestras vidas, de entender un evangelio más de tradiciones que un evangelio inspirado por tu palabra. Y el apóstol Pablo es celoso en escribir, Señor, ante tantas filosofías que habían en aquella época, también filosofías que nosotros tenemos en el 2025, y por qué no decirlo, quizás malas costumbres también en las iglesias de atesorar un evangelio que no está en tu palabra. Por eso te rogamos, Señor, la asistencia de su Santo Espíritu para que nos hable, para que nos instruya, para que nos exhorte, Dios eterno, desde el punto de vista, Señor, del liderazgo de nuestras vidas. Y aquí hay distintos liderazgos, Señor. Hay liderazgos seculares, hay liderazgos, Señor, de la familia, hay liderazgos, Señor, en la iglesia. Pero aunque nosotros vivamos solos, Señor, si tenemos un gran problema es dominar nuestro propio sentimiento. Y por eso, Señor, nosotros aún a nosotros mismos tenemos que liderarnos no conforme a nuestros sentimientos, sino guiados a través de su palabra. Acompáñanos en este momento del sermón, la asistencia de su Santo Espíritu, que la rogamos y la suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Aprendíamos el domingo anterior que la verdadera fortaleza del Evangelio que tenía principalmente el apóstol Pablo, acuérdense que el contexto que escribió el apóstol Pablo, particularmente este versículo, lo hizo desde la cárcel y le daba aliento a un timorato, a un deprimido Timoteo, quien, siendo que él estaba libre, recibía el aliento de alguien que estaba preso. Y aprendíamos en la lectura de Hechos 17 que la valentía, la fuerza, la resistencia, la resiliencia que tenía el apóstol Pablo no se debía a su temperamento, no se debía a su carácter. Vimos versículos de la palabra del Señor que nos decía que el apóstol Pablo, incluso él se declaraba que era débil, que en muchos momentos tenía temores en su vida. Y aprendíamos un poco de la filosofía de los estoicos, que quizás eran hombres que esa filosofía les permitía llegar hasta el final, incluso enfrentar la muerte, mantenerlos firmes de pie, pero la diferencia de esa filosofía comparándola con el Evangelio es que en el Evangelio se puede pasar lo mismo. Y quizás algo fácil para que entendiéramos, el estoico puede pasar todas esas cosas y estar firme. El que está dentro del Evangelio también, pero lo hace cantando. Lo hace con paz en su corazón. Y no porque, como decía, tenga capacidad, sino porque el Evangelio del Señor Jesucristo hace que nosotros tengamos paz. Y traemos el ejemplo de Pablo y Silas, ¿no es cierto?, que estaban en la cárcel, dice la palabra del Señor algunos detalles, en la cárcel del más a fondo, es decir, que estaba más oscuro, que estaba con grilletes de manos y pies, y yo me imagino allí a Pablo y a Silas. Claramente no estaban cantando esto, pero se imaginan estando presos por predicar el Evangelio. Ni siquiera estaban presos por un delito de robo o de homicidio, y estaban presos por predicar el Evangelio, y quizá ellos cantando ahí, yo estoy contento porque soy de Cristo. ¿Imaginan cantar así por el Evangelio?
¿Usted cree que un estoico va a poder cantar así? No, y decir, no, mantengámonos firmes, no importa que estemos tristes. No, el cristiano canta. El Señor nos hablaba y nos decía que todos tenemos contextos distintos en las casas, unos que otros. Y quizás nos pasa algo o quizás amanecemos enfermos o, hermano, en esta fila hay contextos distintos. En este lugar hay contextos distintos y en este lado hay contextos distintos. Pero en cada uno de los procesos, los que nos enseña el Señor a través de su evangelio, es que cada proceso lo vivamos en paz. Porque eso es el evangelio, buenas noticias para nuestras vidas. Amén. Y como aprendíamos también al caminar en la vida, sin duda tendremos dificultades, problemas, sufrimiento, y que nos acompañan y nos van a seguir acompañando, y aunque estemos en el evangelio vamos a seguir sufriendo dificultades, problemas, pero insisto, el Señor prometió estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Y a pesar que el apóstol Pablo estaba encarcelado, ¿le fue impedimento para que el apóstol Pablo siguiera ejerciendo su liderazgo? Uno quizás cuando le llega una mala noticia o un suceso amargo, el apóstol Pablo perfectamente pudo haber hecho, ¿saben qué? Ya no predico más el evangelio, miren, lo que me tocó estar acá por predicar el evangelio, así que ya no hago más por Cristo, no hago más por este evangelio. Fue impedimento para el apóstol Pablo que este evangelio que a él le llegó de tener, que pudiera crecer. Quizás le habrá llegado una noticia que su joven discípulo Timoteo estaba desanimado. Yo creo que el apóstol Pablo en la cárcel, hermanos, 6 cartas, grandiosas cartas se escribieron desde la cárcel. Y quizás nosotros al primer desencuentro, a la primera dificultad, como que nos desanimamos, como que, recibimos una mala noticia en la semana o tenemos un problema que nos persigue, ya no quiero más, me rindo. Y por eso, hermanos, es muy importante, cualquiera sea el liderazgo. Escuche bien, no estoy hablando de liderazgo ni siquiera del pastor, del oficial, o si usted es jefe en su trabajo. Estoy hablando de liderazgo incluso de usted mismo. Y si hay algo que nos cuesta gobernarnos es a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Y como decía, el apóstol Pablo no le costó seguir liderando aún desde la cárcel. Y le escribía al apóstol Pablo y le decía al final del versículo: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Desde la cárcel escribiendo eso. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hay un tema que me ha llamado la atención de lo mucho que ha permeado el desánimo, el desaliento, el evangelio. Y lo que hacemos hoy día es reemplazar el verdadero evangelio por cosas que nos llenan momentáneamente y son ilusorias y falsas. Yo le compartía a 2 hermanos acá de la iglesia y les mandaba un Reels de Instagram de una iglesia súper grande de acá, hermanos, y el pastor decía, ayúdenme, ¿qué es lo que decía? El año de bendición, te vas a sorprender de lo que Dios te va a dar este año, pero era oferta, y uno veía a los hermanos de la iglesia, sí, recibo. Pero cuando llega la dificultad, no saben qué hacer. Si ese es el gran problema, no saben qué hacer porque empiezan a cuestionar de lo que escucharon del líder, empiezan a ver que eso no sucede en sus familias, no sucede en sus enfermedades, no sucede en sus problemas y están con esta dificultad siempre, todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, y este mensaje es a los padres de familia, a las madres de la familia,
a los que lideramos eclesiásticamente, a los que son jefes en sus trabajos. Insisto, si usted vive solo, el liderazgo es suyo con sus propios sentimientos. Ya hay un salmo, hermano, que sacude al leerlo, hermano, y es una gran verdad. Mire, y antes de entrarme al salmo, y conversaba ayer con mi tío, y él me contaba, y es una realidad, hermano, que se vive a nivel mundial. Él me decía que una de las iglesias más emblemáticas, 1800, ¿es la construcción? 1883, una de las iglesias más antiguas del Ejército de Salvación. Yo tuve la oportunidad de estar en Estocolmo un tiempo atrás, y la arquitectura es muy hermosa, hermano, de Estocolmo. Y él me decía, es una iglesia hermosa. Pero lamentablemente me decía, es tan poca la gente que hoy día acude al Evangelio, que para sostener las iglesias tienen que arrendarla a eventos seculares. Y eso no solo pasa en Suecia, mi tío me contaba, es sabido de muchos países, en que para que la iglesia mantener o que le puedan llegar ingresos, las tienen que arrendar a eventos seculares. Y el dolor para los hermanos era decir, que imagínense que aquí estemos haciendo culto, que no tanto que nos costó este lugar, y que por no entender el Evangelio quizás tengamos que arrendar. Él me contaba que para ellos era triste que la noche anterior hubo un grupo de rock tocando en el templo. Y eso no es un tema que quizás, como decía, suceda solo en Suecia, es sabido de muchos países. Y lo que es triste, hermanos, a veces, aún teniendo iglesias que se dedican única y exclusivamente al uso de la iglesia, aún lo que se enseña en esas iglesias no es lo acorde a su palabra, que es el mismo daño que esté un grupo de rock tocando. ¿Se da cuenta lo difícil que hoy día es el Evangelio para muchos de nosotros? Me contaba un pastor amigo, mire, me decía, Pastor Manuel, ¿me va a creer que el domingo estaba predicando y me acusaron con el superintendente porque el mensaje fue muy duro? Y me decía, pues si hay algunos que están aquí, yo no los conozco, y si no se han convertido hay que hablarles del Evangelio. Ya que estoy esperando que me atienda el jefe, me dijo que mandaron a Oscar. Pero si de estos lugares se hablara solo de bendición, de que le va a ir bien, que no va a tener sobresalto, que no nos vamos a enfermar, que no nos vamos a pasar dificultades, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Yo agradezco al Señor de cuando hermanos y hermanas están amparados en su palabra. Ahí tenemos a hermana Pili. Ella, poquito tiempo con nosotros, su problema en su pie, se operó, pues... Y agradezco al Señor por el corazón de ella, de su amor por la palabra. A ella lo único que la ha sostenido en este momento ha sido la palabra del Señor. Y cuando a nosotros nos pase algo negativo, hemos aprendido que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso, hermanos, es importante que aprendamos el evangelio bíblico, no el evangelio de las tradiciones, no el evangelio de cosas que no aportan a nuestro crecimiento familiar o de la iglesia. Y mire lo que dice el Salmo 11, verso 3, que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si esto se destruye, hermano, la base de nuestro evangelio, si no es firme, ¿qué hemos de hacer nosotros? Si la construcción de la base de su familia no está bien hecha, ¿qué puede hacer usted? ¿Dónde vamos a construir? ¿Dónde vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Dónde vamos a enseñar a nuestras familias? Lo que lideramos las iglesias, ¿qué le vamos a enseñar a las iglesias si los fundamentos son destruidos? ¿Y cuántos mensajes hay del propio Señor Jesucristo hablando de los fundamentos?
Y todos sabemos de esta comparación de aquel que edificó en la arena y aquel que edificó en la roca. La edificación es la misma, quizás la casa es la misma, los metros cuadrados son los mismos, los techos son los mismos. Lo que Jesús quería decir en su palabra, ojo, la diferencia está en la base. O es la arena o es la roca. ¿Dónde está el fundamento de nosotros? ¿Dónde está el fundamento de nuestra familia? ¿Dónde está el fundamento de nuestros trabajos? Lo que lideramos en nuestros trabajos. Dios nos demanda en nuestros trabajos seculares a manejarnos con honestidad, con sinceridad, de cara al subalterno y de cara al jefe a quien le rendimos cuenta. Más aún, hermano, y hay versículos que traigo en este sermón de cómo el Jehová Dios se hastía por el mal ejercer del liderazgo dentro de las iglesias. Nosotros, hermanos, somos responsables de nuestro liderazgo, aún de nosotros mismos. Porque sabemos, hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer, y a veces nosotros nos animamos a nosotros mismos a no hacerlo. No, hoy día no voy a hacer esto, no quiero hacer esto. Hoy día es domingo en la mañana, no voy a ir al culto porque no quiero ir. Es su responsabilidad, es su liderazgo de sí mismo. Por eso, si usted está casado y está en matrimonio, una vez enseñamos en este lugar, usted cónyuge, estoy hablando a cualquiera de los dos cónyuges, está mandatado a animar a su cónyuge siempre. Este verso lo dijo el rey David cuando huía de Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos sufrimos. Todos sufrimos desánimo. ¿O no? ¿Se acuerda cuando Elías, ¿a cuántos degolló? ¿A cuántos? Y después, ¿por cuántas se desanimó Elías? Bueno, si yo vengo de degollar 400 falsos profetas, si me voy así. Yo degollé a 400 con el poder del Señor. Y viene la reina, te vamos a matar. Oh. Pedro, Señor, yo daré mi vida por ti. No permitiré que nada te pase, Señor. ¿Cuántas veces lo negó? La tercera, siempre lo digo, hermano. Me avergüenzo de conocer a Jesús. Eso dijo, hermano. Que el Señor nos ayude a que pueda confrontar nuestro liderazgo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pregunta para todos los líderes de esta mañana, a los padres de familia. ¿Qué hacer cuando los fundamentos morales de esta sociedad se desmoronan? ¿Qué hacer cuando las bases puestas por Dios para el matrimonio son sacudidas y cambiadas tan fácilmente? ¿Qué puede hacer el justo cuando la violencia impera y la justicia brilla por su ausencia? ¿Qué puede hacer el justo en medio de la revolución moral que hoy impera en nuestra sociedad? Escuche bien esta pregunta, hermano. ¿Qué puede hacer el justo aun cuando la injusticia, escuche bien, la inmoralidad, la falta de ética pasa impune en las iglesias cristianas? Hermano, es triste para mí saber, conocer cómo la inmoralidad está dentro de las iglesias. Conozco, hermano, conozco muy de cerca, y menos mal que no es acá. Y si son acá, hacemos las correcciones y que Dios nos libre, hermano, de ser impunes de muchas cosas que suceden dentro de las iglesias. Hombres en pleno adulterio, sabiendo el liderazgo, la situación en que está, y no se hace nada, no se dice nada. Gente que roba, gente que estafa, gente que hace tanto daño a la iglesia y no se hace nada. ¿Sabe por qué? Porque los fundamentos no están bien hechos. Y de eso nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia, primero de nosotros, de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra iglesia.
Nosotros no somos mejores que nadie, pero sí tiene que estar en nosotros el temor de Jehová en nuestra vida, el temor de Jehová en nuestra iglesia, el animarnos, decirle, hermano Carlos, ¿sabes qué? Mira, la otra vez te pillé justo, no sé, otra hermana. Está de turno hoy día, así que tranquilo. Si usted ve al hermano Carlos, ¿qué va a decir? Va a decir, no, tengo que ir por amor. Acuérdese que hemos aprendido acá, que si yo no llamo a la corrección a un hermano es porque soy cruel o no tengo amor. Tengo que decirle, hermano, corrige tu vida, corrígela. Hemos aprendido desde pequeño un corito tan pentecostal, que hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito, la manito, los ojitos, los pies donde van. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo hacemos en nuestros hogares? ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo le respondemos a nuestros hijos? Hijos, ¿cómo le respondes a tu papá y a tu mamá? En obediencia, en desobediencia. Y aunque no digan nada, el Señor conoce tu pensamiento, lo que dices mal de tu papá, de tu mamá, etcétera, etcétera. Yo le invito, hermano, a que por favor en su casa, yo traje solo unos versículos, pero lea completo Ezequiel capítulo 22. Léalo en su casa. Vamos a estudiar unos versículos y mire lo que dice el verso 30 del capítulo 22 de Ezequiel. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Jehová muy molesto hablando a través del profeta Ezequiel. Porque el pueblo hacía todo lo que Jehová le decía que no hicieran, el pueblo de Israel lo hacía. Robaban, abusaban del más pobre, el liderazgo eclesiástico le robaba al pueblo, que estamos en 2025 y sigue pasando. Cometían adulterio unos con otros. Y qué terrible declaración de Jehová. Busqué entre el pueblo uno que se pusiera en la brecha y clamara. Dice Jehová, estoy buscando uno y no lo encontré. Pero me imagino yo para Jehová en ese momento que ocupó al profeta Ezequiel para decir, ¿cómo de todo un pueblo no va a haber uno? ¿No va a haber uno que se dé cuenta que las cosas están mal en mi evangelio? ¿No va a haber uno que diga, o que si estamos todo mal, que me diga, ya, pastor Manuel, haga algo? Mire cómo estamos, miren las cosas como están, mire cómo marcha la iglesia, mire cómo marchan los hermanos. Pastor Manuel, por favor, haga algo. ¿Cómo no va a haber alguien? Yo no mira quizás en las iglesias y uno ve cosas aún en las familias y uno les dice, y siguen igual, y siguen igual, y siguen igual. Mire, la Biblia International Standard Version dice de este versículo la siguiente. No lo puse ahí, se me olvidó, pero este es lo que traduce este versículo. Dice, a veces hace falta un solo hombre para detener una gran maldad. Pero no lo hay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Decirle, Señor, ayúdame, disciplíname, enséñame para ser un buen líder de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo, de mi esposo, de mi esposa. Señor, ayúdame a ser un buen pastor. Dios
le decía a Ezequiel con tanta fuerza, ya había decretado un juicio contra Israel. Quería que alguien se parara ahí para que dijeran, ya basta de tantas falsedades y mentiras. No se encontró, mire, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Escandaloso pueblo. Menos mal que estaba el sobrino de Abraham, Lot. Había uno que se llamaba Moisés, que pudo guiar al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es importante tener esta claridad en el liderazgo, porque una de las bondades de Moisés cuando era líder, él decía, el pueblo ha pecado. Y decía, Señor, perdona a mi pueblo, porque el pueblo ha pecado. Eso es lo que busca Dios de nosotros, del Evangelio. Que podamos decir, yo como papá, Señor, perdona a mis hijos, perdona a mi esposa, perdona a mi esposo, Señor. Sé que en esta área no lo estamos haciendo bien, perdona. Señor, estamos quizás algunos en el liderazgo de la iglesia, hemos hecho cosas que no corresponden, perdónanos, Señor. Por eso, hermano, en lo personal y con los hermanos oficiales, de verdad nos encontramos tan insuficientes que como somos insuficientes no queremos hacer nada de nuestras capacidades, queremos guiarnos por su palabra. Cada paso que damos la pensamos hartas veces para no equivocarnos. Somos conscientes de algunas cosas y quizás, hermanos, iglesia, así como liderazgo de la iglesia, no hemos equivocado. Yo, a nombre oficial, en nombre mío, disculpen, hermanos. Pero hemos querido hacerlo de la mejor manera humanamente. Pero que no nos dé lo mismo cuando nos hemos equivocado. Hermano, no le tiene que dar lo mismo cuando usted le ha fallado a Dios y a su esposo o a su esposa o a sus hijos. Dígale, Señor. El Señor nos dice, no habrá uno que se dé cuenta. Señor, perdónanos. Hermanos, la intención de esta serie es que aprendamos el Evangelio a la manera de Cristo, no al Evangelio que usted ha escuchado muchas veces, porque yo como pastor puedo decirle, y usted lo ha escuchado más de alguna vez, aquí el que manda soy yo soy el pastor, y lo que dice el pastor se hace. No es así. Porque he visto que incluso hay pastores que hacen cosas que no corresponden con otras mujeres, que administran mal los dineros y dicen, no se metan porque la administración económica de la iglesia le veo yo. No corresponde eso, hermano. Y agradezco a Dios que la tesorería acá la ve ahí Álvaro, que no es mi familia. Hermana Fernanda, que no es la familia. Ellos guardan los dineros. Y tratamos plata que nos dan, boleta que hay que mostrar. Si no, no sirve. Y hasta el momento hemos andado bien, ¿cierto? Que todos nos vean, que yo te vea, hermano, a ti, si un día te veo en la calle o usted me ve a mí, que no andemos mirando para el lado. Diga, no, quizás cuántos me han visto, quizás yo lo he visto a usted y usted no se da cuenta que nos miramos. Ya va mi hermano Isaac, ya se porta bien. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, vamos al verso 25 de Ezequiel. ¿Cómo se portaban ellos? Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. ¡Wow! Ese hermano, qué doloroso. Entre lo santo y lo profano. Yo, algunos hermanos, le he confrontado y le he dicho, en alguna iglesia son capaces de hacer cosas horribles en el púlpito y no se dan ni cuenta. Pasan las cosas entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia. Ni distinguieron entre inmundo y limpio.
Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profano en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Qué manipulación esta, hermano, de muchos líderes diciendo: no, que el Señor me dijo, hermano, y si nos hace esto, esto te va a pasar. Mentira, dice Jehová, yo no he hablado esas cosas. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Así estaba el pueblo, así de hastiado estaba Jehová. Él decía: yo no mandé a nadie, yo no le dije a nadie que profetizaran cosas. Y cuántas veces manipulaciones a la iglesia para que el líder o quien sea tenga un rendimiento económico, asustando a la gente. De esto Jehová se da cuenta. Y Jehová no quiere esto para su verdadera iglesia, para su evangelio. Por eso me encanta como dice el apóstol Pablo cuando dice: yo sé en quién he creído. Y nadie me va a mover de esto porque yo sé en quién he creído. Para mí no es problema estar preso en la dificultad, aleluya, porque yo sé en quién he creído y nada me va a mover de ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Para nosotros poder entender y que nada nos mueve, tenemos que entender el evangelio tal como está en la Escritura. Por eso la pregunta que nos hacía el domingo: si usted de verdad quiere entender el cristianismo, primero usted tiene que ser un cristiano de verdad. No un cristiano de tradiciones que pasaron años de tradiciones sin entender el evangelio del Señor Jesucristo. La recomendación del apóstol Pablo: retén el evangelio que te he enseñado, reténlo, predica, habla. Pero nos interesa más decir las tradiciones de cierto personaje, de cierto pastor. No, yo necesito solo la palabra del Señor, porque es la única que es capaz de limpiar mi camino, que es lámpara, esa mi pie es tu palabra, nada más. Bendito por los que pasaron anteriores, hermano. Gracias a Dios por la vida de ellos, pero la que tiene que permanecer, se seca la hierba, se cae la flor, pero ¿qué es lo que permanece para siempre? Es su bendita y poderosa palabra del Señor, que nos dice cómo tenemos que vivir nuestro liderazgo en el contexto que estemos. Los profetas enseñaban a su pueblo, no enseñaban, hermano, a diferenciar de lo sagrado y lo profano, hermano. Y todos los que prediquen acá tienen que predicar de su palabra. Tenemos que entender la diferencia de que nuestra vida tiene que ser una vida de santidad. Cuando esta pregunta tan cliché: ¿cuál es el propósito para el cual Dios me trajo a este mundo? Es uno solo: vivir en santidad para Él y nada más. Porque nos han dicho: no, busca tu propósito. El Señor te trajo a este mundo quizás para liderar, para que seas un gerente, para que seas alguien de renombre. No, hermano. No, nada material te mandó para Cristo en esta vida. Aleluya. Cristo nos mandó a esta tierra a vivir en santidad porque somos pueblo suyo, pueblo escogido por Dios, linaje especial, sacerdocio, somos de Él. A eso nos llamó Dios y nada más. Si tú eres gerente, si ganas dinero, qué bueno, me alegro por ti. Pero no me trae envidia, no me trae nada. No, de verdad que nos gozamos si tiene un buen pasar. Pero tanto el que tiene buena posición económica, el que no tiene tanto, lo que nos interesa de verdad, aleluya, es ser pueblo de Dios. Escogido por Dios, linaje real, sacerdocio, es lo que nos interesa a todos y cada uno de nosotros. Y cuando estamos en ese verdadero evangelio, cual sea nuestra dificultad, no habrá problema para nosotros. De verdad, no habrá problema para usted. Cuando esté en dificultad, aleluya, estoy seguro que no habrá problema para usted. Como decía el apóstol Pablo, lo vuelvo a decir porque estoy cierto y seguro que las aflicciones del tiempo presente no van a ser comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse allá en el reino de los cielos. Por eso tenemos problemas en el evangelio, porque sale un evangelio de recompensas terrenales. Sírvele a Cristo y esto, adora a Cristo y esto, trabaja en la iglesia y esta es tu recompensa. No, lo que tenemos que hablar todos y cada uno de nosotros, y las mujeres también, que nuestro meta es allá en el reino de los cielos, nada es acá. Cuando empezamos a atesorarlo de acá,
cuando empezamos a meternos cosas en nuestro corazón, incluyendo quizás este templo, tenemos un grave problema. Cristo no es el que gobierna, no es el mayor interés de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia, ¿cómo define la palabra respecto a la iglesia? Es columna y baluarte ¿de qué? ¿Y cuándo vamos a hablar de la verdad de estos lugares? ¿Cuándo vamos a hablar qué es la iglesia? Aprendíamos el domingo anterior, ¿es acaso esta iglesia, como bien decía Carlos Marx, es el opio del pueblo? Vengo acá el domingo a escuchar la alabanza, vengo mis 2 horas de éxtasis a escuchar un sermón y se abre esas puertas, nos vamos, y otros, no es eso. El drogadicto también ocupa para olvidar sus problemas, el que consume, el que se embriaga, el que hace otras cosas, ocupan todo eso para olvidarse momentáneamente de sus dolores. ¿Y qué hace muchas veces cuando decimos y se habla de que el evangelio es beneficio? Es porque venimos a este lugar para olvidarnos un momento y escuchar falsas esperanzas, pero cuando nos vayamos vamos a tener el mismo problema de siempre. Pero no nos enseñan a enfrentar el desierto a la manera de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin duda, hermanos, yo agradezco al Señor que nos anima con este tipo de enseñanza para nuestra vida, porque de verdad que estos tiempos que vamos a vivir, escuchen bien los jóvenes, los matrimonios jóvenes, que van a vivir ustedes, sobre todo ustedes, los niños, los jóvenes, así como el Juan José, la Trini, el Tito, son tiempos difíciles para ustedes. Son tiempos que el valor va a ser cuestionado, van a ser tiempos de desafío. Escuchen bien, tiempos de entrega. Y eso es lo que nos cuesta un montón a nosotros, entregarnos para el Señor, para el beneficio del Evangelio, compromisos, tiempos de definición que tenemos que tener nosotros en este Evangelio. Porque, hermano, le pregunto, ¿vivimos tiempos comunes? Donde vayamos hay problemas. Aunque podamos ver quizás lo más ético. Por eso decía, mire, ¿para qué decir tantas noticias que hemos visto en nuestro país en los estamentos gubernamentales? El subsecretario que tenía que defendernos a todos está preso. Los pastores que tienen que hablarnos de verdad en adulterio. Pastores que tienen que hablar de honestidad, mal uso de los dineros. Nosotros, hermanos, estamos llamados a que este evangelio pueda crecer con fuerza aún en tiempos turbulentos como lo que estamos viviendo. Sería triste para mí, hermano. Triste para mí como pastor que el Señor echara una mirada a la Florida Antuco desde el cielo. No encuentro ninguno. Señor mirara a nosotros nuestra vida y ¿sabe qué? Necesito hombres para mi evangelio. Y Él nos mirara hacia abajo y dijera, voy a ir ahí a Santa Raquel contra San Francisco. No encuentro nada. Eso debiera dolernos. Te debe doler, hermano, tu desánimo te debiera dolerte. El cuestionarte, ir a la iglesia, debiera dolerte. Y hay otros que no les pasa nada, hermanos. ¿Cuántos de nosotros? Y anoté aquí algunos. ¿Cuántos han sufrido la traición de una amistad? Dios te quiere igual aquí en el Evangelio.
Aun cuando veas el honor vendido, la verdad cambiada, la gloria de Dios trivializada, la palabra de Dios comercializada, necesitamos hombres y mujeres dispuestos, escuche bien, a ser heridos por su causa como el apóstol Pablo. Eso es lo que no se enseña. Porque yo le pregunto, hermano, ¿quién quiere ser herido por el Evangelio? Ay, manos abajo, pero que nadie me las mueva. Porque no queremos ser heridos. Porque, como les digo, queremos el hedonismo en nuestras vidas. Harto placer, poco sufrimiento. ¿Quién quiere ser herido, hermano, por su causa? No, nadie. Antes pobre por mi honradez que rico por venderme por dinero. Uf. ¿Cuántos líderes han sido acomodadas sus predicaciones por el dinero? Por gente que aporta bien a la iglesia. No voy a hablar de esto. Hermanos, es 1000 veces mejor es ser rechazado por hablar de la verdad con el Evangelio a ser popular para vender falsas ilusiones de prosperidad a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién dice amén a lo que voy a decir? Doy la bienvenida al quebrantamiento antes de permanecer orgulloso. Bienvenido al Evangelio, ¿ves? Bienvenido al quebrantamiento antes de permanecer, antes de negar su nombre, por orgullo. ¿Se da cuenta por qué el apóstol Pablo dice, Timoteo, yo sé quién he creído y estoy seguro de que Él va a guardar mi depósito para aquel día? Por eso la pregunta importante es, ¿en quién ha creído usted? Y ahí viene la respuesta lógica, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ya, pero ¿cuál es el Evangelio que usted ha acuñado? ¿El del canje? Haga esto y te doy esto. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también... el desánimo más grande, Dios mío. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, vuelvo con esto porque es promesa de Dios que en medio de su tribulación Dios hará sentir su presencia de una manera especial para que usted sienta al Señor que Él está a su lado. Es una compañía que es hermosa y que usted la va a experimentar aún en su momento de aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una historia en la Escritura del Nuevo Testamento, hermano, que a veces yo digo, wow, cómo su palabra, por eso me encanta, hermano, hablar de su palabra, porque es algo tan tangible, es tan real, es tan contemporáneo, es tan actualizado que a pesar que ha pasado muchos años, los mismos patrones de conducta se siguen repitiendo aún dentro de las iglesias. Y la experiencia que el Señor me llamó a traer de su palabra es de una familia que uno fue primero negar un regalo grande que hizo el Señor Jesucristo, y por no perder los beneficios que le daba la sociedad, negaron al Señor. San Juan 9, del 18 al 23. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero
como vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Este es el contexto del ciego a quien Dios hizo lodo en su mano, le puso en sus ojos y lo mandó a lavar. Hermanos, el que haya tenido un hijo con una discapacidad, y en el caso de mi familia, todos conocimos a la Rominita, yo creo que si Dios en su soberana voluntad haya querido sanar a la Romina de su enfermedad, yo creo que mi suegra y mi suegro corren diciendo, Cristo sanó a mi hija, y yo creo que jamás ellos hubiesen callado y hasta el final de su vida quizás ellos dirían, y yo también que fui su cuñado y mi esposa también que era su hermana, dirían, el Señor sanó a la Rominita, gloria al Señor, y el Señor es lleno de poder, lleno de misericordia, Jesucristo es el Hijo del Rey. Pero ¿sabe lo que hicieron ellos? Estos padres. Pregúntenle a él. Él tiene edad para decir quién lo sanó. Usted, de verdad yo le pregunto, porque usted conoce el relato, ¿cierto? Que este hombre salió corriendo diciendo que el Señor lo había sanado. ¿De verdad usted cree que sus padres no sabían quién lo había sanado? Pero adivinen por qué la respuesta de sus padres. Su palabra nos dice, ellos como ciudadanos y que participaban en la sinagoga, y por el hecho de ser pobres, ellos tenían beneficios de la sociedad por ser pobres. Y aquí nos da un detalle muy importante en el verso 22. Si alguno confesase que Jesús era el Mesías, tiene que ser expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga significa no recibir más beneficios económicos por ser pobres, y todo lo que el Estado le pueda dar, y tienen que ser expulsados. Lo que hicieron esta familia es poner los beneficios de esta tierra y a Jesucristo como Señor, sanador y salvador. ¿Qué escogió la familia? Negar al Señor. No reconocer que Cristo era el Mesías. Que el Señor nos ayude. Y aquí voy a decir algo que quizás les va a doler a muchos de los que me ven en la transmisión. ¿Cuántos de nosotros mentimos en la municipalidad para recibir beneficios municipales? ¡Wow! Nos duele, ¿eh? Si no soy honesto cuando nadie me ve, hermano, tenemos problemas enormes. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por las mentiras? Porque amamos tantas las cosas humanas. ¿Somos tentados a esto? Sí, somos tentados. Y mire, me acuerdo y doy gracias a Dios por ello. Mire, la Fernanda, que terminó su universidad, y quizás en el propósito que de ayudar, cuando llegan una ficha, no, pongámosle que yo vivo con mi abuelita. La Marisa, no, Fernanda, no. Mire, 5 años no recibimos ni una ayuda, ni siquiera la JUNEF. Ni siquiera la JUNEF recibimos. Y uno dice, pues si a todo el mundo le da la JUNEF por la ayuda en el CONAN, ni siquiera la JUNEF recibimos. Fernanda, mírame, el Señor te sostuvo. Nunca nos faltó. Y quizás haber mentido, ¿qué usted cree que iba a revisar si acaso vivíamos con la abuelita? Pero no.
Quizás nadie puede decir, oh, qué honesta la familia. No, mira, estoy contando después de 5 años. Yo agradezco el corazón de mi esposa. Ella tuvo crucial a Fernanda, que ella buena, siempre está con ella buena para trabajar. Y un día trabajando promotora, les sobraron yogures, no sé qué lo que eran, y todos se los traían. Y la Marisa, ¿y estas cosas, Fernanda? No, es que si sobraron, devuélvela. Porque si los fundamentos son destruidos, ¿qué vamos a hacer? Que sea, te le pone color, pero pastor, ¿cómo le pone color con un yogur? Son los fundamentos los que hoy día son cuestionados. Si tú de una mentira, de una deshonestidad la ves pequeña, tienes un problema enorme. No has entendido el evangelio del Señor. Por eso, hermanos, nos tiene que doler. La mentira pequeña nos tiene que doler. Los 20 pesos, los 100 pesos, los 1000 pesos que recibes que no te corresponde, te tiene que doler. Si no, ¿de qué vamos a hablar? Si no, ¿qué va a pasar con los fundamentos de nosotros? Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué vamos a hacer? Si le miento a mi papá, si le miento a mi mamá, tienes un problema enorme con tus fundamentos. Porque cuando tú crezcas, todo lo que tú sembraste vas a cosechar. Los fariseos le preguntaron, ¿este hijo acaso no era ciego? ¿Y cómo ve ahora? Respuesta de los padres, no lo sabemos, en mayor de edad que responda por sí mismo, no queremos perder los beneficios. Una familia pobre, porque la Biblia dice que este ciego era un mendigo. Le pregunto, si el hijo fue sanado, ¿qué tenía que haber dicho a la familia? ¿Qué tenía que haber hecho? Sí, él era ciego, Cristo lo sanó, Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. ¿Qué hicieron? Ellos decidieron mentir. ¿Me mutea, hermano Isaac, por favor? Hermanos, ¿usted está trabajando y esforzándose para mantener una buena relación con el mundo o con Dios? Es difícil esto. Gracias, hermano. Mire, cuando Jesús fue a buscar a Pedro, dijo, vamos al mar. Pedro decía, no, claramente este hombre no sabe de pesca porque ya amaneció y nos dice que vamos, voy a hacerle caso porque dicen que es el Mesías. Fueron, dice el relato bíblico, que la red se llenó de peces al punto de romperse las mallas. ¿Se han mirado la cara de Pedro? Hombre pescador, que se le llenó la barca, la red lleno de peces, y quizás yo creo que metía la red de la barca y miraba a Jesús, ¿y este quién será? Y yo creo que nunca en su vida había tenido una pesca así. Yo creo que miraba a Jesús. Y esto, hermano, que somos ahí tan pentecostales para ocupar estos sermones. Yo escuchaba de ese sermón y decía, no, sírvele a Cristo y Él te va a llenar tu barca de peces y Él te va a sacar de la pobreza. Y yo digo, y nadie lee cómo termina ese pasaje. ¿Qué hizo Pedro? A pesar de ver su bote lleno de peces, ¿qué hizo Pedro? Dejó tirados los peces. ¿Qué hizo? Jesús le dijo, sígueme. ¿Y Pedro qué hizo? Pescador de hombres. ¿Pero qué nos gusta? De ese mismo relato, ¿qué prefiere escuchar? Hermano, el Señor te va a llenar tu barca de peces y con eso va a sustentar tu vida, tu familia. Amén.
sí, milagro del Señor. No, deja eso tirado. Sigamos al Maestro. Por eso, aquellos que no creen que el Señor el que llama, fue Pedro y dijo, Pedro, ¿qué? Sígueme. Pues todo el Evangelio, toda la teología del Señor Jesucristo. Pedro, ¿qué? Sígueme. Listo, vamos. Y quizás Pedro y los peces, ya vamos nomás. Sígueme. Es mi Evangelio, no el tuyo. Hermanos, con el mundo o con el Señor, para ceder, ¿está mintiendo? ¿Está cediendo a las cosas de este mundo? Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente los padres de este ciego, hermanos, prefirieron no confesar al Salvador ni gozarse con lo que a su hijo le había ocurrido con tal de tener los beneficios de la religión. Por eso vuelvo con este versículo. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Hermanos, papá, mamá, ¿permitirá usted que el fundamento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se desmorone en su familia? No lo permita. ¿Permitirá usted, papá, mamá, joven, quedar amigo del mundo para enemistarse con Dios? ¿De verdad lo quiere hacer? Termino con nuestro versículo base. Ahí en Timoteo dice, y lo he subrayado, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Termino este sermón con la misma pregunta del domingo anterior. Si usted desea transitar por el cristianismo que dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿es usted un cristiano? Que el Señor nos ayude. Nuestro hermano Carlos orará por el mensaje, o si él siente el Señor invitar a alguien, pasemos a orar y demos gracias al Señor por su palabra.